Amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar nuevamente el día de hoy con ustedes. Hoy vamos a tratar un tema importante y consultado por la ciudadanía colombiana y para aquellos que están empezando a aprender el litigio de cómo se va desarrollando este tema, que es la licencia judicial para enajenar un bien de menor de edad. Tema muy consultado por la ciudadanía y que el abogado debe estar preparado y conocer y saber distinguir entre varias figuras jurídicas que se dan dentro de eso. Entonces, vamos a entrar en materia. Para hablar sobre la licencia judicial para enajenar bien, licencia es una autorización, enajenar es vender. Cuando hablamos de licencia para enajenar, es esa autorización que se da para que una persona, un representante, pueda vender un bien que es de propiedad de un menor. Y muchas personas dicen, ¿será que un menor de edad puede tener un inmueble a nombre de él? Claro que sí. Bajo la figura de la patria potestad, los padres como representantes pueden dejar que los bienes que ellos adquieran por determinada situación puedan dejarlos a nombre de los menores. Esto lleva a que ellos como representantes accedan al momento de realizar una compra a que este inmueble quede en cabeza de ese menor de edad. Ya vamos a hablar de cuáles son las vicisitudes que se presentan al establecer esa situación de dejar a un menor de edad. Ahora bien, también como sucede en la vida real, fallece el papá y hay un menor de edad, hay que iniciar un proceso de sucesión. Al menor le van a adjudicar esos bienes de esa sucesión. No es a la madre o a la representante a quien se le adjudican esos bienes, es directamente al menor a quien le quedan esos bienes. Muchos preguntan, pero es que no, la mamá no puede para que le adjudiquen. No, la respuesta es absolutamente no. Ese bien va a ingresar a formar parte de esa sucesión en favor de ese menor de edad. Y, ejemplo, en tratándose de inmuebles, el inmueble va a quedar a nombre de ese menor o esa cuota parte que se le adjudique va a quedar a nombre de él. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico ha establecido una protección frente a esos bienes que han sido adquiridos por parte del menor, bien a título de una donación, de una herencia o de un legado. Ellos a través del cual adquieren. Ojo, muchos confunden la figura jurídica de que el inmueble tenga un patrimonio de familia a favor de menores con que el inmueble está efectivamente a nombre de un menor. Son dos figuras jurídicas distintas. En uno de mis videos yo hablo sobre el levantamiento o cancelación del patrimonio de familia inembargable que se constituye en favor de menores de edad, y otra cosa distinta a la que estamos hoy hablando acá, que es a través del cual se inicia el proceso para la licencia de poder enajenar ese bien. Entonces, aquí distinguimos en esas dos figuras. Ahora bien, para que esa licencia, una vez el padre o la madre que quiera vender ese inmueble, necesita obligatoriamente acudir a un juez de familia, presentar una demanda que se tramita ante un proceso de jurisdicción voluntaria y a través de ello el juez va a autorizar esa licencia judicial para enajenar bien, del cual ya vamos a hablar de cuáles son los requisitos. En la demanda de jurisdicción voluntaria para la licencia de enajenar bien, de vender bien, se requiere la justificación de la necesidad de vender. El padre o la madre, dentro de su demanda a través de su abogado, informarán al juez cuál es la necesidad específica, clara, sobre la cual se va a vender el inmueble, por qué razón o por qué causa. Y fuera de eso, se debe mostrar un segundo argumento muy importante al momento de establecer nuestra demanda, es la destinación del producto de ese bien, del producto de dinero que se adquiera por la venta de eso. Entonces va a ser una demanda en la cual se le van a establecer esos dos argumentos. Claro es que eso lleva otros requisitos del artículo 82 del Código General. Todos esos requisitos
¿sí? Pero debe establecerse específicamente esa situación. Se debe identificar el bien. ¿Cuál es el bien sobre el cual el menor, a llegar a las pruebas de que el menor tiene una cuota aparte o una propiedad sobre ese inmueble, y establecer muy bien la pretensión, que es que se autorice la licencia judicial? Y ya vamos a ver cómo se autoriza, cómo el juez le dice, oiga, sí, señor representante, le autorizo que usted proceda a vender ese inmueble y le doy un término. Entonces ya vamos a ver. El artículo 303 del Código Civil, mi ciudadanía general y estudiantes de Derecho, vamos a leerlo para ver de dónde sale esa figura jurídica en que yo debo pedir autorización cuando voy a vender bienes de un menor. El 303 del Código Civil establece prohibición de enajenar bienes raíces. Oiga, lo titula como enajenar venta de bienes raíces y establece que no se podrá enajenar, o sea, vender ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo, aún pertenecientes a su peculio profesional, sin autorización del juez, con conocimiento de causa. Aquí observamos, mis amigos, que de ahí es donde nace esa fuente en la cual se debe acudir al proceso de licencia judicial establecido en el artículo 581 del Código General del Proceso, mediante la cual se solicita no solamente para vender, sino cuando yo quiero hipotecar el bien que es de mi hijo, pero bien sea para hipotecarlo, venderlo, se requiere de esa autorización, judicial. Continuando con el artículo 303, nos habla una nota muy importante, que es cuando el menor vaya a adquirir un bien a través del asunto de la sucesión, para vender esos derechos herenciales. Muchos dicen, doctor, pero como acá hay un menor, ¿será que yo puedo venderle esos derechos a un tercero que quiere comprar el bien y comprar que él quede como comprador de ese inmueble? Entonces, al ser ese acto jurídico una venta de derechos herenciales, debe pedirse autorización del juez para que el padre o la madre puedan vender esos derechos herenciales. Nota del artículo 303. De conformidad con el artículo primero de la Ley 67 de 1930, lo dispuesto en el artículo 303, 483 y 484 y 1810 del Código Civil, oiga, se aplicará también a la enajenación de los derechos hereditarios del menor bajo la patria potestad. Oiga, derechos hereditarios. Para vender los derechos hereditarios que le corresponden a un menor, requeriríamos autorización judicial, o que en su defecto, una vez adjudicado estos bienes, el que era menor de edad cumpla la mayoría de edad para que él ya pueda transferir la propiedad o transferir los derechos herenciales que le llegaren a corresponder. Ahora bien, ¿qué pasa dentro del proceso judicial? Pues el juez recauda pruebas, solicitamos el testimonio del solicitante, o sea, el representante bajo la patria potestad, para que él ante el juez manifieste cuál es, por qué razón, y lo que yo les decía, la necesidad de vender y de lo que se va a hacer con ese dinero de ese menor, porque el juez le compete la protección legal y constitucional de los bienes del menor. Entonces, el juez en la sentencia va a autorizar esa licencia y va a otorgar un plazo máximo de 6 meses para que se realice ese acto. El mismo artículo 581 nos dice que son máximo, no podrá exceder de 6 meses. Considero, con todo respeto, que si esos 6 meses pasan, conforme lo establece la norma, dice que se entenderá extinguida. ¿Extinguida qué es? Extinguida esa autorización para vender. Entonces, considero que al haberse extinguido por no haberse vendido entre esos 6 meses, no imposibilita a la parte para efectos de que vuelva a solicitarle ante el mismo juez que dio esa autorización, explicándole los motivos
claros y fundados por los cuales no se vendió ese predio o ese inmueble. Entonces, para que otorgue otros 6 meses y postergue esa situación. A pesar de que el artículo 581 se queda vago frente a esta situación, considero que en materia de familia, fuera de atracción y por otras situaciones, creo que es conveniente que el mismo juez que ya haya conocido inicialmente de esa, continúe conociendo algún tipo de extensión, de amplitud a esos 6 meses que ha dado el juez. El juez no lleva a remate el bien. Anteriormente, con el Código de Procedimiento Civil, lo que hacía el Código de Procedimiento Civil es que solamente le daba alcance para que si se pedía la licencia, se llevara el bien a remate, única y exclusivamente. No permitía a la parte darle esos 6 meses para que él, por mutuo propio, ese representante que bajo el ejercicio de la patria potestad pudiera vender ese bien. No, acá ya el Código General del Proceso autoriza esos 6 meses para que el padre pueda enajenar ese bien. Ahora, mis amigos de Práctica del Derecho, una cosita que es muy importante, que ya voy a hacer un relato de una sentencia, una situación que se presenta, es cuando dentro de un trámite, de un proceso de división material del inmueble, un proceso divisorio de venta de bien en pública subasta, sucede la situación que dentro de los comuneros que hay un menor, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con este menor del cual uno de los comuneros ha iniciado el proceso de venta de bien en pública subasta o el proceso divisorio frente a este asunto? Entonces, traemos a colación el artículo 408 del Código General del Proceso, el cual nos establece que dentro de este trámite de proceso divisorio, la norma se percató de que entre comuneros pueda existir un menor de edad. Razón de ello lleva a que el artículo 408 diga que no solamente el juez de familia es el competente para conocer del proceso de licencia judicial, sino que dentro del proceso divisorio, que se tramita a través de un juzgado civil promiscuo o civil del circuito, pueda el juez civil autorizar esa licencia judicial cuando la parte demandada es uno de los menores, y en ello establece que en la demanda podrá pedirse que el juez conceda licencia cuando ella sea necesario de conformidad con la ley sustancial, lo que establece el Código Civil, para lo cual se acompañará prueba siquiera sumaria de su necesidad o conveniencia. El juez deberá pronunciarse sobre la solicitud antes de correr traslado de la demanda. Voy a leer unos apartes de una sentencia, mis amigos de Práctica del Derecho, muy importante constitucional, en la cual lo que sucedió fue que dentro de un proceso divisorio, el juez civil omitió haberle dado alcance a una licencia previa y ordenó la división, ordenó la venta del bien en pública subasta. La parte había alegado una nulidad, se la había negado, y posteriormente presentan una acción de tutela basado diciéndole que el juez no estaba teniendo en cuenta su deber de que debía haber autorizado la licencia. Existieron planteamientos de partes ahí, pero vamos a leer unas partecitas, apartes importantes para dejar claro qué es lo que pasa cuando nos enfrentamos a un proceso divisorio en donde hay un menor. Dice el juez, ya le doy el número de la sentencia, dice: en el presente asunto, como resulta del análisis del contexto procesal cuestionado y la determinación atacada, esto es, el auto proferido el 28 de agosto del 2015 por el Juzgado Primero Civil de Circuito de Valledupar, se evidencia que incurrió en vía de hecho por defecto sustantivo al ordenar la venta del inmueble objeto de división sin la previa licencia de enajenación respecto de los menores copropietarios, de lo que estamos hablando. Vamos a seguir. Tales condiciones se evidencian en esta ocasión, pues aunque la interesada desperdició la oportunidad de impugnar el auto que decretó la división, al no aportar las expensas requeridas para tal efecto y acudió a la acción de tutela transcurrido más de 3 años desde su proferimiento, lo cierto es que se muestra necesaria la intervención del juez constitucional
en orden a proteger el derecho al debido proceso de los menores involucradas en dicho juicio, de conformidad a su interés superior. Al respecto, ha sostenido la corporación que existen circunstancias verdaderamente excepcionales que puntual y casuísticamente verificadas posibilitan que solo y únicamente cuando la decisión cuestionada encierra, per se, una anomalía en grado tal que el hierro enrostrado luzca bajo cualquier óptica inadmisible por causa de producir de manera desmesurada un menoscabo y peligro para los atributos básicos, es posible la extraordinaria intervención del juez de amparo, no obstante la negligencia desplegada por quien depreca el resguardo, al abandonar las vías legales con que cuenta para remediar sus malas directamente en el proceso. Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela constitucional del 4 de febrero de 2014, radicado 00088-00, reiterada en sentencia de tutela constitucional 5679 del 2016, 5 de mayo, radicado 0009801, entre otras, dice la Corte. Vamos a seguir analizando lo que esta tutela, qué planteó y qué ordenó al juez. De lo ocurrido en el proceso, entramos en los hechos, se observa que la actora denuncia irregularidad en el procedimiento seguido por el juez de conocimiento al ordenar la venta del bien en controversia, omitiendo conceder licencia previa en dicho sentido en relación con las menores demandadas, desatendiendo lo previsto en el artículo 469 del Código de Procedimiento Civil, norma vigente al momento de inicio del proceso de admisión del 29 de enero de 2015. La hora accionante solicitó nulidad de lo actuado, petición denegada al señalarse que era innecesaria dicha autorización porque el juicio no había sido instaurado por las menores copropietarias. Posteriormente, al considerar la juzgadora que el inmueble no era susceptible de división, decretó su venta en pública subasta y programó la diligencia de remate aún pendiente de realizar. Dado el panorama descrito, se concluye la procedencia del resguardo constitucional al encontrarse transgredidos los derechos fundamentales de las niñas demandadas, como quiera que se desconoció la normatividad aplicable al asunto, es decir, que no se apreció la protección especial que debe con rigurosidad advertirse frente a ellas. En efecto, según el artículo 303 del Código Civil, no se podrá enajenar ni hipotecar en caso alguno los bienes raíces del hijo pertenecientes a su peculio profesional, lo que ya dijimos en concordancia con el artículo 551 del Código de Procedimiento Civil, del Código General del Proceso. Dice la Corte, por último, debe recordarse que la autorización judicial exigida para este tipo de actos dispositivos respecto de inmuebles de incapaces fue especialmente definida en sus características y finalidad por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, que destacó al respecto que la ley exigía que tal autorización se produjera con conocimiento de causa, es decir, mediando prueba que acreditara la necesidad o utilidad manifiesta de la venta, porque es del contenido de esta prueba de donde legalmente debe deducir el juez la conveniencia o no de autorizar esta licencia. De todo lo anterior, la Corte concluye que en la legislación civil una de las formas de desarrollar la necesaria protección de los menores y de los demás incapaces es la institución de la incapacidad de ejercicio, institución jurídica que se acompaña de medidas legislativas complementarias destinadas a la protección del patrimonio del incapaz, particularmente de sus bienes inmuebles, medidas que de manera general exigen que cualquier acto dispositivo sobre esta clase de bienes de los incapaces obtengan la previa autorización judicial y demás. Cuando tal acto dispositivo se lleva a cabo a título de venta, la misma debe producirse en pública subasta, sentencia C716 del 2006. Asimismo, la sala concluyó que, sin que pueda pasar por alto que no se procedió por las quejosas mediante su representación legal a la obtención mediante el proceso de jurisdicción voluntaria a que aluden las normas del artículo 649 y 653 de la Ley de Juicios Civiles o a la solicitud de acuerdo del artículo 469
de la licencia judicial que es menester para efectuar la transmisión de bienes de, en este caso, incapaces, conforme así lo estipula el precepto 303 del Código Civil, requisito que también es preceptivo para poder atender positivamente la deprecación sustancial elevada. Lo cierto es que ello también es una circunstancia que bien se puede remover por parte del despacho recriminado, todo a fin de dar prevalencia a los derechos de los niños, procediendo a requerir a las interesadas utilizando los mecanismos procesales que estime oportunos para que así, habiendo tienen, ordene que arrimen la prueba siquiera sumaria de su necesidad o conveniencia, esto es, de la licitación que ha de efectuarse para romper con la indivisión, o estudie la viabilidad de la licencia con base en las acreditaciones existentes, máxime que, en todo caso, tal célula judicial no reparó en ello a la hora de admitir la demanda, pese a que a esas cotas, dice, ni se aportó a aquella, ni se instó su otorgamiento en el libelo demandatorio, siendo que dicho ingrediente era el de todo necesario, pues de entrada tuvo que advertirse, por formularse la acción mediante representante legal, que se trataba de menores quienes así reclamaban. Corte Suprema de Justicia, sentencia de tutela constitucional 15789-2015 del 18 de noviembre del 2015 con radicado 2015-02725-00. Dice la Corte, ya para finalizar, conforme a los elementos señalados en el estrado judicial, acusado incurrió en el defecto procedimental señalado al decretar la división ad valorem del bien sin previamente verificar lo establecido en el artículo 469 del Estatuto Procedimiento Civil vigente en aquel momento, del cual se colige además que la competencia para definir tal situación no recae inexorablemente en el juez de familia, como lo alega la aquí actora, sino que el mismo funcionario de la causa civil puede definirla, aspecto que en todo caso emergía insolayable de conformidad con lo preceptuado en el ya citado canon 303 del Código Civil. Ahora bien, no es de recibo justificar la omisión de dicho proceder en el hecho que las menores copropietarias no hubiesen instaurado el juicio divisorio, pues tal circunstancia no exoneraba al juzgador de estudiar el presupuesto de la licencia previa, dado que, como se resaltó, la prevalencia de los derechos esenciales de aquellas así lo exigían. En esa medida se itera en asuntos donde se hallen involucrados menores de edad, los jueces deben ser especialmente diligentes, pues su deber es velar por sus garantías fundamentales. Mira qué importantes estas apreciaciones, mis amigos. Conclusiones: colorario de lo discurrido, se impone conceder el amparo de los derechos fundamentales de la niña tal al debido proceso, acceso a la administración de justicia. En tal virtud declarará sin valor ni efecto el auto dictado por el Juzgado Primero Civil del Circuito el 28 de agosto del 2015 dentro del proceso divisorio número tal, mediante el cual se decretó la venta en pública subasta del inmueble en cuestión, y en su lugar se ordenará al despacho tutelar que proceda a proferir las determinaciones que consideren necesarias y pertinentes para definir dicho asunto, atendiendo las circunstancias de hecho que se acaban de decir. Esto, mis amigos de Práctica del Derecho, es una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Civil, del magistrado doctor Luis Alonso Rico Puerta. El radicado es el número 20-001-22-001-00123-001 del 13 de diciembre del 2018. Sentencia de tutela constitucional 16372-2018. Esa es uno de los parámetros, mis amigos. Basado en ello, estudiantes, ese es el proceso judicial para enajenar. De lo contrario, el inmueble no se puede vender. Es una consulta muy consultada en la práctica judicial. Entonces, espero que les sirva. Será el abogado quien se encargue de estructurar esa situación y pues darle un poco el alcance y la rapidez que a bien meritan un proceso de jurisdicción voluntaria. Mis amigos de Práctica del Derecho, es un gusto estar con ustedes. Espero que se sigan suscribiendo en su canal y a toda la ciudadanía colombiana. Muchísimas gracias. Chao.